queremos también compartirla con las demás personas. Muy bien, vamos entonces a tener una palabra de oración para comenzar con este mensaje que le he titulado El clamor de la medianoche y la segunda venida de Cristo Jesús, basado en Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Oremos, acompáñeme orando por favor. Y ahora, Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a abrir, Señor, ahora tu palabra y continuamos, Señor, aprendiendo de las palabras de Jesús que nos dijo que nos preparásemos, que cuando viésemos las señales de la segunda venida, que nos preparásemos, Señor, para poder estar en pie cuando tu Hijo Jesucristo vuelva en gloria y majestad. Bendice a cada uno de los que están en esta transmisión esta noche. Háblanos, Señor, y ayúdanos a continuar preparándonos nosotros y nuestras familias para la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Continuamos con la segunda parte de anoche. Anoche comencé, ¿verdad?, con la parábola de las 10 vírgenes, que es una parábola que Jesús dejó de preparación. Dejamos, ¿verdad?, establecido anoche y lo dejamos bien en claro de que la parábola de las 10 vírgenes es una ilustración, es una historia, es una ilustración de la iglesia y su condición antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Anoche dejamos establecido claramente de que la parábola Jesucristo la dejó para ilustrar con ese suceso de una invitación a una boda. A estas vírgenes nos relata esta historia y Jesús la dejó para ilustrar la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Las dos clases de personas que esperaban representan dos clases de personas que profesan estar esperando a su Señor, que profesan estar esperando a Jesús en la segunda venida. Y se les llama vírgenes porque profesan una fe pura, profesan una fe que dice, aquí está, escrito está, y están esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Ayer mencionamos, ¿verdad?, varias cosas que no voy a repetir esta noche porque hoy mi tarea es concluir el mensaje que inicié el día de anoche. Pero vamos a arrancar entonces con donde nos quedamos anoche en relación a las vírgenes, que el novio se tardó, pero el novio nos dice que se tardó y cabecearon todas y se durmieron, ¿ok? Vamos a arrancar y vamos a partir de eso allí. Si quieren ustedes ver toda la explicación que di previo a este punto, vayan a mi sermón que está allí en Facebook, en la página personal Pastor Carlos Acosta, o en YouTube, ya lo subí y allí ya está ese sermón, la primera parte. Así que si quieres ver lo que prediqué anoche para no repetirlo, por favor ve a YouTube, Pastor Carlos Acosta, y ve el sermón, la parábola de las 10 vírgenes, la primera parte, o puedes ver aquí en mi página personal, Pastor Carlos Acosta, la primera parte de este mensaje. Así que vamos a continuar desde aquí de la tardanza. Ahora, el novio se tardó. El novio se tardó no porque no estaba listo. No se tardó porque él estaba listo. La razón que él se tardó es a propósito, ¿ok? Es para mostrar misericordia. Pero nos dice que esa tardanza para las vírgenes causó que ellas cabecearan. Les agarró un sueño. Y luego les agarró otra cosa, les agarró la noche. Les agarró la noche y nos dice que ellas se durmieron. Ahora, anoche establecimos de que la tardanza es por misericordia. Como dice el apóstol Pedro, la segunda venida de Cristo Jesús aparentemente muestra que se ha tardado, pero no es porque Él no está listo, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y no quiere que nadie que perezca. Él no quiere que nadie perezca. Pero ahora
Vino sobre ellas un sueño, la tardanza causó un sueño, pero sobre todo vinieron sobre ellas la noche, las tinieblas. ¿Y por qué las tinieblas? ¿Por qué la oscuridad? Mis hermanos, el comentario bíblico nos dice que la oscuridad, la noche que vino sobre ellas, las tinieblas que cubrió a las vírgenes que habían sido invitadas para ir a la boda, mis hermanos, es un símbolo también de una realidad, ¿ok? Es una ilustración de una realidad. El comentario bíblico nos dice de que justo antes de la segunda venida de Jesús, las tinieblas cubrirán la tierra. Habrá una gran crisis que sobrevendrá a la tierra antes de la segunda venida de Jesús. Y es, mis hermanos, justo a la medianoche, en el momento más oscuro de la humanidad, cuando viene Jesucristo. Esas tinieblas es el símbolo de lo que va a venir muy pronto sobre aquí la tierra y sobre todos los que estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, todas se durmieron, todas cabecearon y todas fueron cubiertas por las tinieblas, por la noche. Mis queridos, saben, las tinieblas, y claramente nos lo dice en Lucas 17:28, Lucas 17:29 y también Mateo 24. Las señales de la segunda venida de Jesús nos muestran claramente que va a venir una oscuridad. Van a venir oscuridades espirituales. Van a venir tinieblas morales. Va a haber anarquía. Va a haber una situación. Por ejemplo, una de esas cosas que va a estar sucediendo es que, como en los días de Lot, ¿verdad? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, se daban en casamiento. Pero mis hermanos, todo eso simplemente lo están haciendo por placer, haciendo a un lado a Dios. Mis hermanos, Lucas 17:29, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot, que ellos estaban en el apogeo del pecado, de la maldad que había llegado hasta la presencia de Dios. Y mis hermanos, las tinieblas van a venir sobre esta tierra. Ahora, esto suena medio alarmista, ¿no es cierto? Alguien podrá decir, oye, este pastor nomás nos quiere asustar. Pues mis hermanos, Mateo 24 y Lucas 17 es claro. Allí nos menciona claramente de que habrá angustia sobre la tierra. Habrá angustia y temor por las cosas que sobrevendrán en la tierra. Mis queridos hermanos, una gran crisis va a cubrir a la iglesia, a los invitados, a los que tienen el mensaje y los que esperan la segunda venida de Jesús. Y es más, van a estar espiritualmente, sí, dormidos. Van a estar espiritualmente dormidos. ¿Y qué cuestión? Ahora vamos a aplicarlo a nuestro tiempo. ¿Saben? Cuando comenzó esta pandemia, hubieron varios, mis hermanos, que me dijeron, pastor, a mí esta crisis me agarró dormido. Me agarró de sorpresa. Pastor, mi vida espiritual, lo que yo estaba haciendo, pastor. He escuchado varias personas que se han expresado de esa manera. Oh, mis queridos hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿saben? Es una situación crítica. Pero no vamos a colgar, ¿verdad? Toda la segunda venida sobre este evento que está pasando. Esta es una señal más que nos indica que Cristo viene pronto. Ahora, las tinieblas, ¿sí? La oscuridad. ¿Acaso no estamos viviendo prácticamente algo así o ya estamos entrando en esto? Ahora viene el versículo a continuación. Nos dice de que todas ellas se durmieron, cabecearon. Pero nos dice que en medio de esas tinieblas,
Cuando ellas estaban dormidas, cuando estaba tan oscuro, nos dice que a la medianoche fue oído un clamor. Y es allí donde yo he tomado este título para este mensaje. A la medianoche fue oído un clamor, a lo que yo le he llamado el clamor de la medianoche. Este clamor las despertó. Este clamor las despertó. ¿Qué las despertó a ellas? No fue una alarma. Lo que las despertó fue un mensaje, un clamor. El clamor de la medianoche que nos dice el versículo 6 de Mateo 25, que ese mensaje que vino en forma, de alerta, una manera poderosa que despertó, Yo no sé cómo duermes tú, pero mis hermanos, yo soy muy sensible para despertarme, pero hay personas que duermen profundo, como un tronco, una piedra en el río. Mis hermanos, las despertó este mensaje porque era un mensaje fuerte. ¿Y cuál es el mensaje del clamor de la medianoche? Es el siguiente: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese es el mensaje del clamor de la medianoche, del clamor en medio de las tinieblas. El clamor, mis hermanos, fue tan fuerte, este mensaje de prepararse, ya viene, salgan a recibirlo. Mis hermanos, es un último mensaje, un último recordatorio, un último mensaje otra vez de recordar que ya viene el novio y que hay que salir a recibirle. Este mensaje, no hay duda, que está relacionado con la segunda venida de Jesús. Oh, mis hermanos, se despertaron con ese mensaje. Como hoy en día, mis hermanos, y mientras duren y se multipliquen las señales de Mateo 24 y Lucas, mis hermanos, la iglesia que espera la segunda venida de Cristo Jesús va a estar más envuelta, y todo el mundo, en estas tinieblas, en esta oscuridad que vendrá sobre la tierra. Pero mis hermanos, en medio de la oscuridad se escuchará este mensaje. Es un mensaje celestial, no es un mensaje humano, porque ninguna de las vírgenes lo dio. No es un mensaje, mis hermanos, que se origina con el ser humano. Es un mensaje que se origina en el cielo. Alguien más aparte de las vírgenes lo proclamó. El mensaje de la medianoche, el clamor de la medianoche es: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Tremendo, mis hermanos. ¿Cuál fue el efecto de este clamor? ¿Alguna vez has escuchado un clamor en la medianoche, un grito? Yo he escuchado varios gritos en la medianoche. Y usualmente los gritos en la medianoche, usualmente son señales de que hay algo peligroso que está viniendo o que alguien está experimentando. Mis queridos hermanos, el efecto de este mensaje, el mensaje del clamor de la medianoche, fue el siguiente sobre las vírgenes. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron de su sueño y aderezaron sus lámparas. Parece ser, mis hermanos, como dice el comentario bíblico, de que ellas tenían las lámparas y las otras 5 vírgenes que eran prudentes las estaban atendiendo sus lámparas, quizá mientras la noche estaba entrando, pero todas olvidaron sus lámparas, todas las dejaron a un lado y se quedaron dormidas y ya no, pues encendieron más sus lámparas. Quizá, mis hermanos, la luz de las prudentes iluminó por un momento, ¿verdad?, a las imprudentes, pero llegaron las tinieblas y todas se durmieron. Pero vino el grito, mis hermanos, vino el clamor del mensaje de la medianoche, y se levantaron porque estaban todas dormidas
y aderezaron sus lámparas, las comenzaron a preparar. Ahora se despiertan y buscan iluminación, buscan una luz, porque ahora las tinieblas son más profundas, son avanzadas. Y mis hermanos, el mensajero les dice: salgan ya, porque el novio está por llegar. La iglesia, mis hermanos, se despierta, y ahora vuelven, mis hermanos, a tender sus lámparas, la palabra de Dios. Y ahora vuelven y buscan el aceite que antes de la crisis ellas ahora, la cual habían preparado, ahora la necesitan en medio de las tinieblas, porque el clamor de la medianoche las despierta ese mensaje, y ahora ellas necesitan la luz, el Espíritu Santo, para iluminar el camino, para iluminar en medio de las tinieblas. 5 de ellas tienen aceite y 5 de ellas les falta. Cuando ellas se despiertan, mis hermanos, sucede otra crisis. Pero sucede esta crisis, hermanos, en el grupo o en la iglesia que está esperando la segunda venida de Jesús. ¿Saben, hermanos, qué crisis está sucediendo aquí? Esta crisis ocurre porque 5 de ellas que no habían hecho preparativos, que no se habían relacionado con el Espíritu Santo, vamos a ir aplicando, que no tenían la provisión del Espíritu de Dios. Ahora estas vírgenes piden aceite a las otras que sí tienen aceite, que sí están encendiendo sus lámparas en medio de la crisis, en medio de las tinieblas más profundas. Mis hermanos, ese clamor, el clamor de la medianoche, les recuerda a ellas de la invitación, les recuerda a ellas de la preparación que la primera invitación les había animado a ellas a hacer, el mensaje de que el novio venía. Ahora, mis hermanos, las fatuas dijeron a las sabias: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oh, mis hermanos, no tendieron sus lámparas, mas las sabias respondieron diciendo: no les podemos dar, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y compren para ustedes. Aquí hay una crisis. Mis hermanos, por la actitud que toman, ¿ok? Las 5 vírgenes fatuas o las imprudentes, y la actitud, mis hermanos, que toman las que estaban preparadas, marca una gran diferencia. Y esto aquí quiero que tú y yo lo apliquemos, hermanos, porque, ¿sabes? Las vírgenes sabias no le pudieron dar aceite a las imprudentes. ¿Por qué? Porque esta es la clase de personas que en tiempo de peligro, mis hermanos, proclaman ellas paz y seguridad. Ven el peligro, pero dicen: esto va a pasar, va a estar todo bien. Y mis hermanos, arrullan sus corazones con la seguridad de que no hay peligro. Y cuando se despiertan, hermanos, alarmados, estas fatuas alarmadas, en medio de la crisis, mis hermanos, disciernen ahora su verdadera condición. Y ahora tratan de que otros suplan su necesidad espiritual. Pero mis hermanos, en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. No se puede. Mis hermanos, se ha dado liberalmente, el Señor ha dado. Él nos ha invitado: el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de vida. Él ha prometido darnos de su Espíritu Santo, darnos entendimiento y sabiduría. Mis hermanos, dice este pensamiento: ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo por otro. Ninguno puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo.
La crisis no resolverá la falta de preparación. Escucha bien esto. Esto se aplica a ti y a mí, ¿ok? Esto se aplica a ti y a mí, a los que hemos sido invitados a la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, el mundo también, ¿verdad? Los que no conocen, hay un papel también para ellos, pero esto es un mensaje para los discípulos de Jesús en Mateo 24, ¿ok? Mateo 24, no está dejando atrás a los no creyentes. De eso vamos a predicar en otro momento, pero esto es para los discípulos que esperan la segunda venida de Cristo Jesús. Mis hermanos, las crisis no resuelven la falta de preparación. Debes de estar preparado para toda crisis. Te lo digo yo por experiencia, que cuando se estaban multiplicando varios temblores, yo vivía enfrente de una tienda que vendían paquetes de preparación para desastres. Viví en ese lugar alrededor de 4 o 5 años y pasaba todos los días allí y caminaba mi perrito y todos los días que yo lo caminaba yo me recordaba y decía, yo debo de pasar a comprar porque va a venir un terremoto, un temblor y me voy a encontrar una crisis, hermanos. Y se vino un día uno muy fuerte, un par de años atrás, óiganme. Y fui a la tienda y ¿qué creen? Ya no estaba allí. Ya no estaba cerrada la tienda. Mis hermanos, la crisis no resuelve mi falta de preparación. Y en la crisis, antes de que venga Jesús, la crisis más profunda, recuerda Daniel 12:1, y habrá tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo hombre. Mis hermanos, desde que hubo ser humano. Allí es en medio de la crisis cuando se revela el verdadero carácter. Mis hermanos, cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, el clamor de la medianoche, he aquí el esposo viene, salida a recibirle, y las vírgenes que estaban dormidas se despertaron, se vio ahí en ese momento quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Se va a ver quién ha hecho la preparación para el acontecimiento en la segunda venida de Jesús. En medio, antes de la crisis, de la segunda venida, en medio de la crisis. Oh, mis hermanos, ambas clases fueron tomadas desprevenidas. Pero aquí está la clave. Una estaba preparada para la emergencia con el Espíritu Santo, con el aceite. Y la otra fue hallada sin preparación. Así también, dice este pensamiento, hay en día una calamidad repentina e inesperada. Algo que pondrá el alma cara a cara con la misma muerte. Y mis hermanos, allí se demostrará si tenemos verdadera fe, si hemos hecho la preparación. Mostrará, mis hermanos, si el alma ha estado en comunión con el Espíritu Santo. Debemos de relacionarnos con el Espíritu de Dios, con el aceite, ahora, antes de que venga la crisis y que se profundice más, mis queridos hermanos. Vendrá un tiempo, la prueba final, dice este pensamiento, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Ay, Señor bendito. Mis hermanos, esto es para pensar. ¿Qué sucede con estas vírgenes? ¿Sabes qué sucede con ellas? Sucede algo inesperado. Las que están esperando la segunda venida de Jesús. Ahora se divide el grupo. Pero mis hermanos, no lo dividen. Lo divide, mis hermanos, la falta de preparación. No lo divide nada más que la falta de preparación. Salen, mis hermanos, y saben lo que experimentan las vírgenes. Miren, aquí nos dice, y entre tanto, ellas salieron a comprar. Fueron a comprar a los mercaderes, fueron a ver dónde podían encontrar aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Nos dice el texto bíblico de que ellas salieron a comprar a las personas que quizá les podían vender. Mis hermanos, sucedió allí un zarandeo.
un sacudimiento. Se movió, mis hermanos, ahora sí se removieron solitas del grupo que estaba preparado. Oh, mis hermanos, se iban ellas a comprar y pobrecitas iban en tinieblas. Mis hermanos, ellas buscan ahora lo que ellas no habían hecho antes, ahora lo buscan hacer en medio de esta gran crisis. Mis hermanos, buscan otra experiencia espiritual, pero ya no hay más, ya no habrá más. Buscarán otro pueblo. Dirán, ¿verdad? Mira, estas vírgenes están mal, y hablarán en contra de ellas. Se van, mis hermanos. Ay, se van, mis hermanos, pobrecitas, y se van a buscar. Y saben qué tremendo, porque no encontrarán ya más del Espíritu Santo. Y aquí sucede lo que le hemos llamado el segundo clamor. El segundo clamor. El primer clamor, el clamor de la medianoche, es el mensaje de la segunda venida de Jesús. De que ya viene, despiértense porque ya viene. Y nos dice y nos recuerda, ¿verdad?, de la segunda venida de Jesús. Pero el segundo clamor es el clamor de las vírgenes imprudentes. Porque mira ahora cómo claman. Nos dice el texto bíblico de que ellas, mientras iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban apercibidas, listas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras vírgenes y tocaron, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ya no hay tiempo para más. ¿Te puedes tú imaginar que esto le puede pasar al pueblo o a parte del pueblo o a las personas que están esperando la segunda venida de Jesús, a los discípulos que están esperando la segunda venida de Jesús? Pues es cierto, esto puede pasar, porque Jesús nos dejó esta parábola después de las señales de la segunda venida que explicó en Mateo 24, y hablando acerca de la segunda venida de Él, nos deja esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes. El segundo clamor, mis hermanos, un llanto, una tristeza de que los que estaban esperando la segunda venida de Jesús, parte de ellos se van a quedar afuera. Ya no hay más gracia. La gracia se acabó. Ahora, las prudentes se unen al mensaje del clamor de la medianoche. Se unen. ¿Cómo se unen? Pues llevan consigo la palabra de Dios y llevan consigo al Espíritu Santo. Mis hermanos, en otras palabras, su vida, el carácter, la vida de ellas está llena, mis hermanos, del poder de la palabra de Dios. Está llena del poder del Espíritu Santo. Se han relacionado con el Espíritu de Dios. Lo conocen, mis hermanos, antes de la crisis y durante, en las señales. Y ahora, antes de que venga Cristo Jesús, se unen e iluminan el camino, mis hermanos. Ellas van en procesión, llevan las lámparas encendidas. Mis hermanos, el clamor de la medianoche, ahora ellas lo predican. Ahora ellas también le dicen al mundo, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Mis hermanos, qué tremendo. Y quiero decirte de que esto será una realidad. Jesús termina diciendo de la siguiente manera, termina esta parábola recordándonos la necesidad de prepararnos. Nos dice Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? Ha de venir. Aquí está, mis hermanos, el llamado que Él mismo hace. Es el llamado de Jesús. Él dice en Lucas 21:28, cuando menciona las señales, Él menciona cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, prepárense,
Mateo 24:36, así también vosotros cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Mis hermanos, Jesús lo dijo, manténganse velando para que se encuentren dignos para estar en pie en ese día. Mateo 24. Mis queridos hermanos, y Mateo 25, este es el llamado de Jesús, de que nos preparemos. Ahora, no vamos a enfocarnos en la crisis, nos vamos a enfocar en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Esa es la preparación. Nos tenemos que preparar, hermanos, y seguir proclamando que Cristo viene pronto. Ahora, habrá la necesidad de tener ahora, ¿ok?, una experiencia diaria con el Espíritu Santo, más todavía que la hemos tenido hasta el día de hoy, ¿ok? La necesitamos nosotros tener. ¿Por qué? Porque las tinieblas, la oscuridad está llegando sobre esta tierra. La misma oscuridad que tomó a las vírgenes, la tibieza espiritual, hermanos, qué tremendo. Eso es una realidad. Las tinieblas están llegando sobre esta tierra. Y mis hermanos, muy pronto se escuchará el clamor de la medianoche. El clamor que se escuchará, que dice, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Ahora, mis hermanos, el clamor o el mensaje es, aquí viene el esposo, prepárate, prepárate porque viene el esposo. Pero el otro mensaje, el clamor ya final es, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Mis queridos hermanos, el clamor de la medianoche se va a escuchar con poder, se va a escuchar, y ese mensaje, mis hermanos, de la segunda venida de Jesús nos debe de despertar. Ese es el clamor, mis hermanos, de la medianoche. Y ahora yo quiero decir una realidad. Como la parábola, muchos están descuidando, o estamos, ¿ok? Voy a decirlo, lo voy a decir, no, para que no digan que el pastor, ¿verdad?, él se cree de que, ¿verdad?, ya está listo. No, mis hermanos, muchos hemos estado descuidando la preparación como las vírgenes imprudentes. Hemos recibido la invitación, sabemos que Cristo viene, el esposo ha enviado la invitación. Estamos, mis hermanos, ¿verdad?, con esa invitación. Pero mis hermanos, muchos hemos descuidado cómo relacionarnos con el Espíritu Santo. Hay un pensamiento que nos dice en un libro que se llama Maranata, el Señor viene, que dice lo siguiente: vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio o la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Muchos descuidaban, dice, la preparación, esperando que aquel momento, cuando va a descender, ¿verdad?, finalmente, de una manera poderosa el Espíritu Santo, en medio, mis hermanos, de la crisis. Mis hermanos, nos dice aquí, oh, y cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Ahí están las vírgenes. Cuántos vi sin amparo en el tiempo de la angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Y vi que nadie podrá participar en el refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Mis hermanos, necesitas tú y yo experimentar hoy el derramamiento del Espíritu Santo, hoy, mañana, el derramamiento diario del Espíritu Santo, para que cuando venga esa crisis, nosotros, mis hermanos, estemos en la plenitud del Espíritu viviendo, el carácter de Cristo en nosotros. Oh, mis hermanos,
para que en medio de las tinieblas, cuando nos despertemos, cuando vayamos en medio de este mundo oscuro, mis hermanos, proclamando que el novio ya viene, mis hermanos, tú y yo podamos estar listos para tales momentos. Hay un reavivamiento del cual yo voy a estar predicando. Hay un reavivamiento de parte del Espíritu Santo que se ha prometido, ¿ok?, que vendrá antes de la segunda venida de Jesús. Si tú y yo esperamos este derramamiento del Espíritu de Dios, que se va a dar antes de entrar a esa gran crisis, mis hermanos, tú y yo estaremos en el lado de las vírgenes que estaban preparadas. Yo sé que tú y tu familia quieren estar, yo y mis hijas, mi esposa, queremos ser de esas vírgenes que estén llenas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Las tinieblas vienen, la crisis viene sobre esta tierra. ¿Dónde está ese derramamiento prometido que será dado antes de la crisis? Pues allí está en Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Nos dice que después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne y predicarán vuestros hijos. Imagínate tus hijos predicando, llenos del Espíritu Santo. Y vuestras hijas también, nuestras hijitas, van a predicar. Claro que sí. ¿Por qué van a ser llenos del Espíritu Santo los hijos y las hijas? Porque los padres van a ser llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto comienza conmigo como padre. Es urgente que yo esté preparando a mi familia para el momento de la crisis que vendrá. Tenemos que repasar, y ya lo estamos haciendo aquí en casa, de que nosotros debemos de estar en el lado de las vírgenes preparadas, buscando y experimentando el Espíritu Santo hoy. Pero vendrá un derramamiento especial antes de la crisis. Y nos dice que predicarán los hijos y las hijas, los de edad mayor, los ancianos, soñarán sueños, y los jóvenes verán visiones. ¿Te puedes tú imaginar a los jóvenes viendo visiones de Dios, llenos del Espíritu Santo? Eso puede suceder, ¿sabes? Porque la oración de los padres es poderosa y puede salvar a tus hijos. Claro que sí. Tenemos, queridos padres, una gran responsabilidad aquí. Orar por el derramamiento del Espíritu Santo desde hoy, conocerlo, para recibir la doble porción. Pero ahora necesitas recibir la primera porción. ¿Quieres una doble porción? Pues primero llénate de la primera porción del Espíritu Santo. Y esa es hoy. Y nos dice que sobre todo hombre y mujer será derramado el Espíritu en aquellos días. Y pregunto, ¿en qué días es? ¿Qué días son? Cuando ese Espíritu va a ser derramado en la plenitud, ¿ok? Nos dice que en los días, versículo 30, y daré prodigios en esos días, cuando el Espíritu Santo se derrame antes de la crisis, dice, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Allí está. Y allí está la base, mis hermanos. Allí estará las 10 vírgenes, pero 5 han recibido el Espíritu Santo, la primera porción. Y ahora, antes de la crisis, recibirán la doble porción del Espíritu Santo, la plenitud. Pero las otras tendrán el conocimiento de que Cristo viene, conocen las profecías, la conocen bien, van a la iglesia. Ahora, pero no están relacionadas con el Espíritu Santo. Recuerda, la crisis no suple tu necesidad. El gran derramamiento, dice este libro Servicio Cristiano, página 193. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos a un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón, Dios reconocerá con un derramamiento sin medida de su Espíritu. Eso sucederá, pero esto no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore. Mis queridos hermanos,
Nosotros necesitamos hoy experimentar el bautismo diario del Espíritu Santo. La primera porción del Espíritu Santo ahora para recibir la doble porción, la plenitud que va a ser derramada antes de que vengan las tinieblas como vinieron sobre las vírgenes, que es una ilustración de lo que vendrá sobre la tierra antes de la venida de Jesús. Mis queridos hermanos, de aquí en adelante entonces voy a estar predicando a través del Facebook los siguientes mensajes. Voy a estar enfocado en la obra del Espíritu Santo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Esos van a ser los siguientes temas. La obra del Espíritu Santo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Queridos hermanos, de aquí hasta que nos encontremos con Cristo, como las vírgenes, ya sabemos que Él viene. Tenemos las lámparas, pero necesitamos el aceite. Y sabes, voy a hablar de cómo nosotros podemos de aquí en adelante, ¿ok?, experimentar ese bautismo diario del Espíritu Santo. Ese bautismo que debemos de estar experimentando ya. La primera porción. Y vamos a ver diferentes dimensiones, ¿ok?, de cómo recibir el Espíritu Santo otra vez, cómo ser bautizados por el Espíritu Santo, la obra que hace el Espíritu Santo ahora antes de la segunda venida de Jesucristo. Y más adelante vamos a hablar sobre el derramamiento de la plenitud del Espíritu, lo que nosotros le llamamos la lluvia tardía, la doble porción. Pero la lluvia temprana, esa es la que debemos de estar recibiendo hoy. Así como las vírgenes, debemos de conocer cómo recibirlo y todo está escrito. La palabra de Dios ha sido dejada. ¿Y sabes? Los que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Y sabes, los que nos gusta, ¿verdad?, ver las profecías. Escucha bien. Si tú te das cuenta que hay algo que la iglesia que espera la segunda venida de Jesús, el pueblo que espera la segunda venida de Jesús, todo ser humano que espera la segunda venida de Jesús, los que tienen esa esperanza, sabes que en la palabra de Dios hay 7 veces que se menciona: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el pueblo que espera la segunda venida de Jesús debe de tener el oído, su vida, tan afinado al Espíritu Santo que lo reconoce cuando habla, que lo reconoce en su vida diaria cuando el Espíritu lo está guiando, que lo reconocerá cuando venga Cristo Jesús, que lo guiará el Espíritu Santo, mis hermanos, nos consolará. Como la luz consoló a las vírgenes, la luz, el Espíritu Santo consoló a las vírgenes en medio de las tinieblas. El Espíritu Santo ahí estaba con ellas. Y así va a estar el Espíritu Santo con nosotros. Mis hermanos, tenemos que ser, como dice el libro de Apocalipsis, tenemos que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia somos tú y soy yo. ¿Estás escuchando? ¿Tienes tu vida afinada a escuchar la voz del Espíritu Santo? De tal manera reconoces que el Espíritu te habla esta mañana, este día, en las decisiones que estás tomando. El Espíritu Santo nos va a hablar, mis hermanos, y especialmente en las crisis venideras. Va a estar con nosotros, pero hoy necesitamos reconocer esa hermosa voz. Mis hermanos, entonces, regreso con la ayuda de Dios el día de mañana para meditar y comenzar a explicar cómo nosotros podemos comenzar a experimentar el bautismo diario del Espíritu Santo. Comparte este mensaje, comparte la transmisión, compártelo con tus hijos, por favor.
Es tan necesario que hagamos esto. No hay más tiempo que perder. Mis queridos hermanos, les saluda el pastor Carlos Acosta desde el sureste de California, donde yo pastoreo. Pastoreo en esta conferencia del sureste de California, donde se encuentra la matriz, la conferencia en Riverside, California. Y pastoreo las iglesias Emmanuel Anaheim y la iglesia de La Habra. Yo estoy desafiando también a mis iglesias para que juntos experimentemos el bautismo diario del Espíritu Santo. Es tiempo, mis hermanos, de que recibamos esta porción para recibir la doble porción. Es muy importante. Quiero despedirme entonces, antes de hacerlo, con una oración, compartiendo con ustedes un número telefónico donde en las madrugadas nos estamos encontrando por medio de una línea telefónica, no por el Facebook, no, ¿verdad?, por YouTube, sino por una línea telefónica, donde escuchamos la voz de los que llaman. Y aquí va el número de teléfono si nos quieres acompañar mañana a las 5 de la mañana, hora de California. El número es 1-425-650-1654. Vuelvo a repetir, 1-425-650-1654. El código 801622. Código una vez más, 801622. A las 5 de la mañana, hora de California, nos encontramos en esta línea de oración, buscando, hablando del Espíritu Santo y pidiendo a Dios que nos dirija el día de hoy. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Despidámonos con una oración. Señor, gracias por habernos hablado esta noche a través de la parábola de las 10 vírgenes. Señor, hemos escuchado tu voz y queremos poner en práctica, Padre, lo que tú has mandado a que hagamos, que nos preparemos para la segunda venida de tu Hijo Jesucristo. La preparación, Señor, involucra tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, queremos experimentar a diario el bautismo del Espíritu. Oh Dios, derrámalo sobre nosotros ahora. Bendice a cada uno de los que estuvieron en sintonía. Por favor, llena a toda la familia, padres, hijos, ancianos, jóvenes. Llénalos con tu Espíritu, oh Dios eterno. Nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos ser como las vírgenes que estaban listas. Llena, Señor, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana, viernes, 8:30, hora de California. Hasta mañana.